En mi propia biblioteca, mi yerno me llamó viejo tonto. Insistió en que la batalla de Gettysburg fue en 1874. Incluso se burló de mi carrera como profesor de historia. Me quedé allí parado, en silencio. Cuando descubrió la verdad delante de toda mi familia, no solo parecía tonto, sino destrozado. Me alegra que estés aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta con la ciudad desde la que la estás viendo para que pueda ver el alcance de mi historia. La discusión empezó, como tantas con Liam, de la nada. En un momento estábamos en mi biblioteca, con el aroma a papel viejo y cuero como un consuelo familiar, y al siguiente, su voz resonaba en las paredes cubiertas de libros, cortante y desdeñosa. Era un hombre que confundía la confianza con la corrección, un rasgo que me resultaba cada vez más aburrido. Estaba de pie junto a la chimenea, con una mano apoyada en la repisa de roble pulido, una caricatura de autoridad despreocupada. El tema era, entre todos los temas, la Guerra de Secesión estadounidense, un tema que consideraba la obra central de mi vida. «Escucha, viejo», empezó, el prefacio que usaba siempre que estaba a punto de decir lo que consideraba una verdad irrefutable. «Sé con certeza que Gettysburg fue en el 64. Lo vi en un especial la semana pasada». Lo dijo con tanta firmeza, como si un programa de televisión hubiera suplantado décadas de estudio académico. Mantuve la voz serena, mi postura relajada en mi viejo sillón favorito. El fuego crepitaba suavemente, un contrapunto pacífico a su volumen cada vez más alto. La batalla tuvo lugar del 1 al 3 de julio de 1863, Liam, dije con calma. No alcé la voz. No hacía falta. Los hechos son los hechos, por muy alto que se hable. Su rostro se tensó. Esa confianza suya era frágil y se hizo añicos a la primera señal de contradicción. Su mano, que había estado apoyada en la repisa de la chimenea, cayó de golpe con un crujido que hizo saltar a mi hija, Clara. «No seas un viejo tonto que confunde los hechos», espetó, con la voz ahora en un gruñido bajo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, feas y agudas. Mi biblioteca siempre había sido un santuario, un lugar de tranquila contemplación y búsqueda intelectual. Él acababa de profanarla. Clara, mi querida Clara, estaba atrapada en el fuego cruzado, como tantas veces. Se movió de su sitio cerca de la ventana, con expresión de dolor. «Liam, por favor», suplicó, con la voz apenas un murmullo. «Dejémoslo ya». Intentaba tender un puente, pero él estaba ocupado quemándolo. Miré su rostro preocupado, y luego el de él, enfadado, y sentí una familiar tristeza por ella. Respiré hondo, intentando que la conversación volviera a la normalidad. «Llevo 40 años estudiando esto, hijo», dije. Las palabras pretendían ser una suave reafirmación de mi postura, no un desafío. Soltó una risa breve y burlona. Era un sonido completamente fuera de lugar entre mis libros. «40 años equivocándome, quizá», se burló. «Te lo dije. Vi un documental. Tenían expertos. Estás perdiendo la cabeza, Arthur». Usó mi nombre de pila, una despojada deliberada del respeto que un yerno suele brindar. Fue una maniobra calculada para reducirme, para ponernos en igualdad de condiciones, donde su reciente experiencia como espectador tuviera el mismo peso que el trabajo de mi vida. Clara se irguió entonces, con un destello del fuego de su madre en la mirada. «Papá enseñó historia de la guerra civil en la universidad durante décadas, Liam. Sabe de lo que habla. Su lealtad fue un bálsamo, pero solo sirvió para provocarlo aún más». Liam la miró con desprecio. «¿Enseñó? Pasado, Clara. Pasado por algo». La insinuación fue vil, una sugerencia de que mi jubilación no fue una elección, sino consecuencia de una mente débil. Estaba usando mi edad, mi historia, como arma en mi contra. Eso le bastó. Había asestado su último y más cruel golpe, y ahora necesitaba una salida dramática. «Ya está, nos vamos», anunció a la sala, aunque su mirada estaba fija en mí. «No necesito quedarme aquí escuchando estas divagaciones confusas». Caminó hacia la puerta, sin esperar a ver si Clara lo seguía. Al pasar junto a mí, dudó. Sus ojos, del mismo verde profundo y claro que los de mi difunta esposa Helen, se encontraron con los míos. Estaban llenos de una disculpa silenciosa y desesperada, una mirada que hablaba de su amor por mí y de su trampa con él. Le di un leve asentimiento, señal de que lo entendía, de que soportaría esto por ella.
Desde el pasillo, la voz de Liam resonó por última vez, una llamada a su esposa. «Clara, vamos, volvamos a la gente que vive en la realidad». La realidad. Su realidad se construía sobre los frágiles cimientos de un programa de televisión y su propia arrogancia inquebrantable. La puerta principal se cerró con un clic y la casa se sumió en un profundo silencio. El único sonido era el crepitar del fuego y el tenue tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Me senté solo en mi biblioteca, la habitación que siempre había sido mi refugio, y la palabra que me había lanzado con tanto veneno resonó en el silencio. Idiota. Después de que el sonido de su coche se desvaneciera en la noche, el silencio que dejaron atrás era más denso que antes. Caminé lentamente de regreso a mi biblioteca, la habitación que había sido violada por la cruda ira de Liam. Era más que una habitación llena de libros. Era el depósito de mi vida, mi pasión, mi identidad. El persistente aroma a cuero y papel viejo me sentí como un abrazo reconfortante. Pasé la mano por los lomos de los libros, cada uno un amigo, un fragmento de una verdad mayor. Sus palabras, viejo idiota, aún parecían rebotar suavemente en los estantes. Mis pies se dirigieron con determinación hacia la sección de historia. Mi mano fue directa al lomo de un grueso volumen de tapa azul, la Enciclopedia de Historia Americana. Era un libro que había consultado miles de veces, un compañero confiable y constante. Mis dedos, arrugados por la edad pero seguros de su conocimiento, hojearon las páginas. G. Garfield, Grant, Gettysburg. Allí estaba, con letra nítida e innegable. La batalla de Gettysburg, un combate crucial de la Guerra Civil Americana, librado del 1 al 3 de julio de 1863. No necesitaba la confirmación, pero al verla, sentí un silencioso desafío a las tonterías que había soltado. Para asegurarme, no por mi propio bien, sino por principio, bajé 2 volúmenes más definitivos. Uno de un viejo colega, otro de un ganador del premio Pulitzer. Cada uno reflejaba la misma verdad. 1863. Me quedé allí un largo rato, rodeado por una fortaleza de hechos, precisamente lo que Liam despreciaba. Me acomodé en mi sillón. El cuero desgastado crujió con una bienvenida familiar. Mi mirada se desvió hacia los diplomas enmarcados en la pared. Mi doctorado de Stanford, un premio de enseñanza de hacía 2 décadas. No eran solo papeles, eran la huella de una vida dedicada a la rigurosa búsqueda del conocimiento. Durante 40 años estuve frente a mentes jóvenes y entusiastas, intentando transmitir no solo fechas y nombres, sino la compleja, confusa y magnífica historia de nuestro pasado. Pensé en los innumerables estudiantes a los que había guiado, muchos de los cuales aún me escribían, cartas llenas de gratitud por la curiosidad intelectual que les había ayudado a fomentar. Y Liam, con su único documental, había intentado desmantelar todo eso en 30 segundos. Mis pensamientos se dirigieron inevitablemente a Clara. La recordaba de niña, sentada en el suelo de esta misma biblioteca, con los ojos abiertos de par en par, maravillada, mientras le leía sobre exploradores y presidentes. Tenía una mente aguda e inquisitiva, siempre preguntando por qué. Habría sido la primera en recurrir a un libro para resolver una discusión, en defender la realidad sobre el sentimiento. ¿Qué le había pasado a esa chica? ¿Cómo había llegado a aliarse con un hombre que veía el conocimiento como una debilidad y la humildad intelectual como algo de lo que burlarse? Sentí una profunda pena por ella, por la luz que parecía apagarse bajo su sombra. Los siguientes 5 días transcurrieron en un silencio confuso. Seguí con mi rutina. Café por la mañana con el periódico, un paseo por la tarde, noches leyendo. Pero una profunda inquietud me perseguía. El insulto de Liam se había instalado en lo más profundo de mí, no porque me hiciera dudar de mí misma, sino porque había revelado el abismo que se había abierto en mi familia. La palabra tonta había sido como una piedra arrojada al tranquilo estanque de mi jubilación, y las ondas seguían extendiéndose. El viernes por la tarde sonó el teléfono, sacándome de mis pensamientos. Era Clara. Su voz era alegre, casi artificial. «Hola, papá, ¿cómo estás?» Era la alegría forzada de quien intenta arreglar una relación sin reconocer que está rota. Tras unos minutos de cortesía, fue al grano. «Te llamaba para invitarte a nuestra cena de Navidad. Es dentro de un par de semanas. Los padres de Liam estarán allí,
y ha invitado a algunos colegas veteranos de su empresa. Dudé solo un segundo. Podía oír la súplica silenciosa en su voz. Necesitaba que dijera que sí. Necesitaba creer que su familia seguía unida. Me encantaría ir, cariño, dije. Una suave respiración al otro lado de la línea me indicó que estaba aliviada. Sabía que esta invitación era solo suya. Liam habría preferido que me quedara en casa con mis divagaciones confusas. Debió de luchar por esto. «Oh, bien, qué bien», dijo, con voz ahora genuina. Luego añadió rápidamente. «Y papá, sobre el otro día. Eso ya es historia antigua, ¿de acuerdo?» Historia antigua. La ironía no se me escapó. Después de colgar, me quedé sentado con el periódico, pero mis ojos no veían las palabras. Pensaba en la cena, una fiesta con sus colegas, la gente a la que quería impresionar. Al día siguiente, mientras leía la sección de negocios, un pequeño artículo me llamó la atención. Se trataba de la firma de Liam, Morrison & Associates, celebrando un año récord. Había una foto de los socios, Liam entre ellos, sonriendo con la elegante confianza de quien cree tener todas las respuestas. Y al mirar su rostro, esa sonrisa de satisfacción, una idea empezó a tomar forma en mi mente. Era una idea silenciosa, pero se instaló con una carga satisfactoria. Esta reunión navideña, este escenario público que se estaba preparando, podría ser la oportunidad perfecta. Una oportunidad no para vengarse, sino para aprender una lección. Una lección de historia que jamás olvidaría. La noche de la fiesta de Navidad llegó con una fina capa de nieve que suavizaba los límites del mundo. Decidí desde el principio que no asistiría como víctima. Asistiría como yo misma. Fui a mi armario y aparté mis habituales chaquetas de tweed y cómodos cardigans. Mi mano se posó en una funda para ropa en el fondo. Dentro estaba mi mejor traje azul marino, confeccionado en Londres décadas atrás. Era el traje que había llevado cuando acompañé a mi mentor, un brillante historiador, a la ceremonia del Premio Nobel en Estocolmo. Era un traje que guardaba recuerdos de triunfo intelectual y serena dignidad, y ponérmelo era como ponerse una armadura. Mi preparación fue meticulosa. Me paré frente al espejo del baño y me recorté con cuidado la barba canosa, asegurándome de que cada línea fuera nítida y precisa. Me tomé mi tiempo puliendo mis mejores zapatos de cuero hasta que reflejaron las luces del techo. Cada acción era deliberada, un ritual. Parecía menos como prepararse para una reunión familiar y más como prepararse para una conferencia importante, una en la que había mucho en juego. No era solo Arthur, el padre de Clara. Era el profesor Arthur Vance, un hombre que había dedicado su vida a la búsqueda y defensa de la verdad. Para mi hija, había elegido un regalo con esmero, una biografía completa y recién publicada de Eleanor Roosevelt, una mujer de formidable intelecto y gracia. La envolví yo misma en un papel sencillo y elegante. Para mis anfitriones, elegí una botella especial de Borgoña de mi pequeña colección, una cosecha de 2005 que había estado guardando. Era un gesto de buena voluntad, una señal de que venía en son de paz, aunque estaba preparada para la batalla. De pie junto a la puerta, lista para irme, me vi reflejada en el espejo del recibidor. Vi a un hombre que se había ganado sus canas, un erudito que había enseñado a miles de estudiantes que la piedra angular de la sabiduría es valorar la evidencia por encima de la opinión. Liam vio a un viejo ingenuo. Esta noche, sus invitados tendrían la oportunidad de decidir por sí mismos qué versión era la correcta. Su casa en el barrio de Laurelhurst resplandecía de luz, una imagen perfecta de alegría navideña. Coronas con grandes lazos rojos colgaban de cada ventana, y un magnífico árbol de Navidad centelleaba a través del gran ventanal. Respiré hondo para tranquilizarme antes de tocar el timbre. Clara abrió la puerta, con una sonrisa sincera en el rostro al verme. «Papá, te ves tan guapo», dijo, observando mi traje. «Tan distinguido, tan profesor». Me dio un cálido abrazo, y por un momento, la tensión que sentía se alivió. Era solo un padre, visitando a su hija por Navidad. Pero el momento fue fugaz. Al entrar en el vestíbulo, me invadió el cálido murmullo de las conversaciones y la música festiva. Liam estaba de pie en el centro de la sala, con una copa de champán en la mano, celebrando la corte con un grupo de hombres y mujeres bien vestidos,
sus colegas y sus esposas, sin duda. Me vio por encima del borde de su copa y una sonrisa cruel y teatral se dibujó en su rostro. Su voz, deliberadamente lo suficientemente alta como para que se oyera por toda la sala y silenciara la charla, resonó. ¡Ay, ay, ay! Y aquí está nuestro viejo confundido, el que confunde sus citas. Una oleada de risas incómodas recorrió la sala. La gente se giró para mirarme, con expresiones que mezclaban curiosidad y lástima. El rostro de mi hija se ensombreció. La calidez se desvaneció para ser reemplazada por una mirada familiar de mortificación. Liam no se conformó con el golpe inicial. Estaba convirtiendo mi llegada en un espectáculo. «No te lo vas a creer», continuó, señalándome con su vaso. «Arthur, un supuesto profesor de historia, intentó decirme el otro día que la batalla de Gettysburg ocurrió en 1863. Recitó el año como si fuera el remate de un chiste divertidísimo. Siguieron más risas, esta vez un poco más fuertes, un poco más genuinas. Sus invitados, deseosos de complacer a su anfitrión, siguieron su ejemplo. Vieron a un joven y exitoso socio haciendo una broma inofensiva a costa de su viejo y chiflado suegro. No tenían motivos para creer lo contrario. Liam era la autoridad en la sala, y acababa de establecer la narrativa. Yo era el tonto. El aire se densificó con mi humillación pública. Podía sentir la angustia de Clara irradiando a mi lado. Sin embargo, no reaccioné. Mantuve mi expresión serena, sin delatar la fría ira que se solidificaba en mi pecho. Simplemente le entregué la botella de vino y el regalo envuelto. Luego, con una sonrisa tranquila, pasé junto a ella y entré en la sala, extendiendo la mano al invitado más cercano. «Buenas noches», dije con voz serena y agradable. «Arthur Vance, un placer conocerlo». Uno a uno, los saludé a todos. Un digno profesor de edad avanzada con un elegante traje, esperando pacientemente el momento perfecto para que comenzara la clase. Con el insulto de Liam flotando en el aire como un hedor fétido, opté por el camino de la dignidad silenciosa. Me abrí paso entre los grupos de invitados, con una sonrisa educada fija en el rostro. Les ofrecí un firme apretón de manos, les pregunté por su trabajo y comenté sobre la preciosa decoración. Hablé con un socio del bufete de Liam sobre un viaje reciente que había hecho a Italia y conversé sobre el invierno inusualmente suave con uno de sus vecinos. En apariencia, era un caballero mayor y encantador disfrutando de una fiesta navideña. En el fondo, era un estratega, esperando el momento oportuno, observando el terreno. Liam me observaba desde el otro lado de la sala, con una mirada de suficiencia en el rostro, seguro de que su burla pública me había vuelto inofensivo. Con el tiempo, el esfuerzo por mantener la amabilidad se volvió agotador. Busqué un rincón tranquilo, un respiro de la alegría forzada. Mis ojos se posaron en una gran estantería empotrada que flanqueaba la chimenea. Era un refugio natural. Sin embargo, al acercarme, vi que era más para decorar que para leer. Los estantes estaban llenos de libros de tapa dura impecables, ordenados por color en lugar de por tema, con los lomos intactos. Era una biblioteca para exhibir, no para estudiar. Pasé un dedo por una colección de clásicos encuadernados en cuero que parecían no haber sido abiertos, con una punzada de tristeza por las historias que contenía. Estaba examinando un libro de revista sobre arquitectura moderna, especialmente brillante, cuando una voz cálida y resonante me sacó de mi ensoñación. «¡Cielos! Arthur Vance, ¿de verdad eres tú?» Me giré y vi a un distinguido caballero de cabello canoso, ojos amables y una sonrisa de genuina sorpresa. Me resultaba vagamente familiar, pero no pude identificarlo al instante. Extendió una mano. Su entusiasmo era palpable. «James Caldwell», dijo, estrechándome la mano vigorosamente. «Estuvimos juntos en Yale unos años. Yo estaba en el departamento de economía. Formamos parte de ese comité curricular a finales de los 90. El nombre me hizo clic al instante. «James, claro, me alegra verte». Era un economista brillante, alguien a quien siempre había respetado por su mente aguda y su carácter afable. Perdimos el contacto después de que se mudara a una universidad en la costa oeste. Un pequeño grupo de invitados cerca, que habían estado hablando de impuestos sobre la propiedad, nos miró, intrigados por el entusiasmo de James. «¿Qué demonios haces aquí?», preguntó radiante. «No tenía ni idea de que conocieras a los Morrison». Le expliqué que Liam era mi yerno,
un hecho que pareció sorprenderlo momentáneamente. Se recuperó rápidamente y se volvió hacia el pequeño y curioso público que comenzaba a formarse a nuestro alrededor. «Quizás no sepan a quién tienen entre ustedes», anunció James, con la voz llena de la genuina admiración de un colega académico. Este hombre, el profesor Arthur Vance, era una leyenda en el campus. Sentí una punzada de vergüenza, pero también una leve punzada de reivindicación. Los estudiantes prácticamente acampaban frente a su oficina durante la semana de matrícula. Continuó, entusiasmándose con el tema. Todos esperaban una plaza en uno de sus seminarios sobre la guerra civil. Era la entrada más difícil de la universidad. Al otro lado de la sala, vi a Clara observándonos, con una servilleta retorcida en las manos. Su expresión era una compleja mezcla de orgullo y profundo nerviosismo. Sabía a dónde nos llevaba esto. Nuestro rincón se estaba expandiendo. Algunos invitados más, tras abandonar sus conversaciones, se acercaron para escuchar lo que decía James. La risa estruendosa de Liam, al otro lado de la sala, pareció flaquear a medida que la gravedad social comenzaba a cambiar. Una de las mujeres de nuestro grupo, la esposa de uno de los compañeros de Liam, me miró con un respeto renovado. ¿Experto en la guerra civil? ¡Qué fascinante! ¿Es esa su especialidad, profesor? Antes de que pudiera responder, James intervino, con un orgullo casi paternal por mí. Especialidad, querida, fue la obra de su vida. No hay nada de ese conflicto que este hombre desconozca. Arthur probablemente podría recitar de memoria los movimientos de tropas en Gettysburg, hasta el último regimiento. El nombre de la batalla, pronunciado con tanta reverencia y autoridad, atravesó el estruendo de la fiesta. Gettysburg. Vi a Liam girar la cabeza bruscamente en nuestra dirección. Su anécdota sobre su insensato suegro se había basado en esa sola palabra, y ahora la usaba como testimonio de mi pericia. La conversación que dirigía se desvaneció y se apagó. Su público, percibiendo un drama más intenso que se desarrollaba al otro lado de la sala, empezó a girar la cabeza, atraídos por el silencioso profesor y su entusiasta campeón. Nuestro rincón de la sala ya no era un refugio, se había convertido en el escenario principal. El escenario estaba preparado. Mi yerno me había dejado en ridículo, pero un viejo amigo acababa de cambiar el guión. Si crees que la verdad siempre encuentra la luz, querrás saber qué pasó después. Quédate conmigo, y si te gusta mi historia, dale a «me gusta» y compártela con alguien a quien también le guste. James Caldwell, bendito sea, parecía completamente ajeno al drama doméstico en el que acababa de verse involucrado. Era simplemente un hombre encantado de reencontrarse con un colega respetado, y sus elogios fueron sinceros y efusivos. El pequeño grupo que nos rodeaba había crecido, incluyendo a casi todos los del lado de Liam. Escucharon absortos mientras James describía mi vida académica con el don de un narrador. Arthur no era el típico historiador, que se conformaba con mantenerse en su tema, explicó James con una voz cálida. Realizó un trabajo interdisciplinario pionero, conectando las presiones económicas de mediados del siglo XIX directamente con las decisiones estratégicas tomadas en el campo de batalla. Argumentaba que no se podía entender la guerra civil solo observando a generales y políticos. Había que observar el flujo de capital, las malas cosechas y la producción industrial. Me señaló como si presentara un objeto raro. Veía la historia no solo como una serie de eventos, sino como un sistema económico complejo. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático, dejando que sus palabras calaran hondo. Eso fue lo que le valió el Premio Nobel de Economía en 1998. Un profundo silencio colectivo invadió la sala. Los únicos sonidos eran el suave canturreo de Bing Crosby desde un altavoz y el crepitar del fuego. Los invitados me miraron fijamente, luego a James y luego a mí, con rostros de incredulidad. Una de las colegas de mayor rango de Liam, una mujer perspicaz llamada Rebecca, a quien había conocido antes, se inclinó hacia adelante y susurró, con una voz apenas audible: «Perdón, ¿ha dicho un premio Nobel?» James sonrió radiante y asintió con entusiasmo. Por supuesto, por sus modelos sobre la causalidad económica de los conflictos armados. Su investigación cambió radicalmente la forma en que los gobiernos abordan las sanciones y la ayuda. Influyó en las prácticas de la Reserva Federal durante décadas. Lo dijo con tanta naturalidad,
como si hablara del tiempo, pero el peso de sus palabras destrozó la atmósfera de suficiencia que Liam había construido con tanto esmero. El silencio finalmente se rompió con el sonido de pasos furiosos. Liam, tras haber desaparecido por completo su público, se acercó furioso a nuestro círculo. Su rostro era una nube de indignación. «Un momento. ¿Qué es toda esta tontería del premio Nobel?», preguntó con voz desgarradora. Miró a James como si fuera cómplice de mis delirios seniles. «Mi suegro es profesor de historia jubilado. Uno bueno, sin duda, pero no nos dejemos llevar». Luego volvió al tema original, su única arma. «Este es el hombre que acaba de intentar decirme que Gettysburg fue en 1863. ¡Qué confusión!». James Caldwell, hombre acostumbrado al debate intelectual, no se inmutó. Simplemente miró a Liam con una expresión tranquila, casi compasiva. «Lo siento, hijo, pero Gettysburg fue, efectivamente, del 1 al 3 de julio de 1873, afirmó con tono amable pero firme. «No es una cuestión de opinión. Es un hecho histórico establecido y fácilmente verificable». Esto fue demasiado para Liam. Toda su narrativa sobre mi incompetencia se basaba en un único e incorrecto hecho. Que lo desmantelaran tan a la ligera y públicamente era una afrenta intolerable a su ego. «¿Ah, sí?», se burló, alzando la voz. «Entonces, vamos a verificarlo». Sacó su teléfono del bolsillo con un gesto teatral. «Resolveremos esto de una vez por todas». Sus dedos golpeaban la pantalla mientras tecleaba, con una sonrisa de confianza dibujada en su rostro. Iba a exponernos a ambos como viejos decrépitos. Levantó el teléfono un momento, recorriendo la pantalla con la mirada. Y entonces lo vi ocurrir. La sonrisa de confianza se desvaneció y luego desapareció por completo. Un destello de confusión cruzó su rostro, seguido de un horror incipiente. El color desapareció de sus mejillas. Los invitados observaron, inmóviles, cómo su seguridad pública se desmoronaba en humillación privada. Tragó saliva con dificultad, recorriendo la pantalla con la mirada como si buscara una respuesta diferente. Finalmente, leyó las palabras del primer resultado, con la voz débil y aflautada, toda la confianza bulliciosa desaparecida. La batalla de Gettysburg, del 1 al 3 de julio de 1863. La habitación estaba en completo silencio. Se podía oír un copo de nieve caer sobre la alfombra. Pero Liam no había terminado. No podía estar equivocado. Era imposible. Con un movimiento desesperado y frenético, empezó a escribir de nuevo. Sus pulgares volaban sobre el teclado. Sabía lo que buscaba. Buscaba mi nombre. La búsqueda era su último recurso. Los resultados se cargaron al instante. Su rostro pasó de pálido a ceniciento. El teléfono empezó a temblar en sus manos. Leyó, pero esta vez en un susurro ahogado, casi un gemido. La Fundación Nobel, Premio en Ciencias Económicas, 1998, Arthur Vance. Su mirada recorrió el texto. Archivos de la Universidad de Yale. Profesor emérito Arthur Vance. Felicitaciones por recibir. Las palabras se fueron apagando hasta convertirse en un murmullo incoherente. Miró la pantalla, la prueba irrefutable y digital de su propia y profunda estupidez, y en ese momento pareció completamente destrozado. El teléfono en la mano temblorosa de Liam era un faro que iluminaba su derrota total. Sin embargo, incluso acorralado por pruebas irrefutables, su arrogancia dio un último y desesperado ataque. Levantó la vista de la pantalla, con la mirada perdida, buscando una salida al pozo que se había cavado. Me señaló con un dedo tembloroso. Tú nunca recibiste ese premio, ¿verdad?», me acusó con la voz entrecortada. «Te lo estás inventando todo. Es una broma pesada». La acusación era tan absurda, tan patética, que ni siquiera me dolió. Lo miré, no con ira, sino con una profunda compasión. Mantuve la voz serena y serena, la voz de un profesor que explica con paciencia un concepto sencillo a un estudiante con dificultades. «La ceremonia fue en diciembre, en Estocolmo», dije, y mis palabras resonaron en la silenciosa sala. Hacía bastante frío. El rey Carlos XVI, Gustavo de Suecia, entregó las medallas. Su apretón de manos es muy firme. Los detalles, simples y específicos, fueron más contundentes que cualquier argumento. Pintaron una imagen de una realidad que no podía negar. Liam me miró fijamente, boquiabierto. Murmuró en voz baja.
un mantra de incredulidad. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Miró a sus invitados, a sus colegas, a sus padres, buscando un aliado, pero solo encontró rostros atónitos y desaprobatorios. El hombre que había sido el centro de la fiesta, lleno de confianza, ahora era un espectáculo público creado por él mismo. Fue entonces cuando Clara, que había permanecido paralizada todo este tiempo, finalmente se movió. Dio un paso al frente, y su voz, al hablar, fue clara y fría, llena de una autoridad que no le había oído en años. «Liam, basta», dijo, con sus ojos verdes centelleando. «Estás haciendo el ridículo». Él se giró hacia ella, con un destello de esperanza en los ojos, tal vez esperando que lo defendiera. Pero ella no le ofreció consuelo. «Te comportas como un niño petulante que no soporta la idea de estar equivocado», continuó, con palabras cortantes y precisas. «Papá intentó decirte la verdad, y tú lo llamaste tonto. Intentaste humillarlo delante de todos. ¿Quién es el tonto ahora?» Ese fue el golpe final. Derrotado por la realidad, y ahora abandonado por su esposa, no le quedaba nada que hacer. Sus últimas bravuconadas se evaporaron, dejando tras de sí un cascarón vacío. «Me voy», anunció sin dirigirse a nadie en particular. No me miró a mí, ni a Clara, ni a ninguno de sus invitados. Simplemente se dio la vuelta y se dirigió furioso a la puerta principal. La abrió de golpe, y la cerró de golpe tras él con una fuerza que hizo vibrar las ventanas y sacudió algunas agujas del árbol de Navidad. El silencio que dejó a su paso estaba impregnado de conmoción y vergüenza. Durante un largo instante, nadie se movió. Entonces Clara respiró hondo, enderezó los hombros y se giró hacia la multitud atónita. «Por favor», dijo con voz notablemente firme. «La cena está lista. Sería un honor para mí que se quedaran». El ambiente, al entrar en el comedor, había cambiado por completo. La incomodidad de la salida de Liam se disipó rápidamente, reemplazada por una palpable sensación de respeto y genuina curiosidad dirigida exclusivamente a mí. Ya no era el viejo suegro confundido, era un invitado de honor. Clara me sentó junto a una mujer encantadora, una de sus vecinas, que se presentó como Eleanor Vance. Era una arquitecta jubilada de mirada inteligente y sonrisa cálida. Durante la cena, la conversación fue animada y amena. Los invitados me acribillaron a preguntas. ¿Cómo fue estar en ese escenario en Estocolmo? ¿Cómo se aplicaban mis teorías económicas al mundo moderno? Disfruté de la conversación, sintiéndome más como yo, el profesor en su salsa, que en años. Eleanor, en particular, era una conversadora maravillosa. Escuchaba atentamente. Sus preguntas eran perspicaces y reflexivas. A medida que la velada se acercaba al final y los invitados empezaban a marcharse, se volvió hacia mí. «Arthur, esta ha sido la cena más fascinante a la que he asistido en años», dijo con una sonrisa sincera. «Siento que solo hemos empezado a ver la superficie. ¿Te gustaría tomar un café conmigo algún día? Me encantaría saber más». Sentí una calidez que me recorrió el pecho, algo que no tenía nada que ver con el vino. «Me encantaría, Eleanor», respondí, e intercambiamos nuestros números de teléfono. Cuando llegó la hora de irme, Clara me acompañó hasta la puerta. Me abrazó fuerte. «Gracias, papá», susurró. «Gracias por manejar esto con tanta dignidad. Lo siento mucho». La abracé un momento. «No tienes por qué disculparte», le dije, y lo decía en serio. Conduciendo a casa bajo la suave nieve que caía, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. El dolor del insulto de Liam había sido reemplazado por la calidez de un respeto recién adquirido y la grata sorpresa de conocer a alguien nuevo. El mundo parecía más grande esta noche, lleno de más posibilidades que esa mañana. Sonreí para mí al girar hacia mi calle. Incluso a mi edad, parecía que, tras un invierno largo y tranquilo, podía comenzar un nuevo e inesperado capítulo.